Hola Padawans de Químico, en este capítulo vamos a estudiar la hidrogenación de alquenos. Se dice que cuando un alqueno ha sido hidrogenado, este se ha reducido. Sin embargo, en química orgánica los términos oxidación y reducción son ligeramente diferentes a los empleados en química general. En el segundo, la oxidación se refiere propiamente a la pérdida de electrones, mientras que en el primero la oxidación se atribuye a la pérdida de densidad electrónica. Esto es, por ejemplo, en un grupo carbonilo el carbono estará oxidado ya que el oxígeno, un átomo más electronegativo, atrae la densidad electrónica de la molécula, disminuyendo así la del carbono. Por otra parte, la reducción es la ganancia de densidad electrónica por un átomo de carbono. Por ejemplo, un alqueno es reducido por hidrogenación debido a que la reacción implica la formación de un enlace carbono-hidrógeno. Y como el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, atrae con más fuerza los electrones, resultando así en un aumento de la densidad electrónica. Esta reacción se lleva a cabo utilizando el catalizador de Adams, el cual es óxido de platino. La reacción es heterogénea, lo que significa que dicho catalizador no se disuelve en el medio de reacción, por lo que la reacción ocurre únicamente en la superficie del material. Un último apunte es que la reacción tiene una estereoquímica sin, lo que significa que los dos hidrógenos se unen por el mismo lado de la molécula. Analicemos el mecanismo de esta reacción. La verdad es que es un poco complejo, pero vamos a vernos por en química orgánica y hacer un esfuerzo por entenderlo. Esta reacción funciona tanto con platino como con paladio, así que usemos paladio simplemente porque es más barato que el platino. Empezamos usando paladio metálico, es decir, con un estado de oxidación de 0. Como primer paso ocurre un enlace de coordinación entre la molécula de hidrógeno y el paladio, es decir, el enlace sigma del hidrógeno dona densidad electrónica hacia el paladio metálico, y esto no cambia el estado de oxidación del paladio. A continuación debemos recordar que paladio tiene una configuración electrónica tal que su capa D está cerrada. No es necesario que te pongas a hacer la configuración electrónica, tampoco que te la sepas de memoria. Simplemente pon en Google paladio configuración electrónica y ahí puedes checar el dato que te estoy mencionando. Ya que paladio tiene la capa D llena, los electrones de esta capa pueden interaccionar con el orbital de antienlace de la molécula de hidrógeno. Esta interacción resulta desestabilizadora, por lo que en la práctica podemos asumir la ruptura del enlace hidrógeno-hidrógeno y la formación de dos enlaces hidrógeno-paladio. Como el paladio donó un par de electrones, entonces pasa a un estado de oxidación de +2, y el nombre de este mecanismo es adición oxidativa. A continuación tenemos la coordinación del doble enlace al paladio, lo cual no cambia el estado de oxidación de este. Como tercer paso tenemos la formación del primer enlace carbono-hidrógeno. Podemos pensar este paso de tal forma que los dos electrones del enlace paladio-hidrógeno migran en conjunto con el átomo de hidrógeno a uno de los carbonos. Al mismo tiempo los electrones pi del doble enlace migran hacia el átomo de paladio. Esto es importante, los electrones migran hacia el paladio, por lo cual este no cambia de estado de oxidación. Pero no pienses de alguna manera que se forma un doble enlace carbono-paladio o algo por el estilo. El resultado de este paso es la formación del siguiente complejo que experimenta una eliminación reductiva. Esta reacción la podemos pensar de tal forma que los electrones del enlace carbono-paladio migran hacia el paladio, lo que lo devuelve a un estado de oxidación de 0. Al mismo tiempo que el átomo de hidrógeno migra con los dos electrones del enlace hidrógeno-paladio hacia el carbono. Con lo cual tenemos el alqueno hidrogenado y el paladio regenerado listo para llevar a cabo un nuevo ciclo catalítico. No era tan difícil, ¿cierto? Mencionemos rápidamente dos apuntes más sobre esta reacción. Primero, esta reacción es extremadamente sensible al incremento estérico, lo que significa que si una de las caras de la molécula está considerablemente más impedida que la otra, entonces la adición de los átomos de hidrógeno se llevará a cabo selectivamente en la otra cara de la molécula. Esto es lo que podemos observar en la siguiente molécula, donde los hidrógenos se adicionan únicamente en la cara de la molécula, donde no se encuentra el segundo biciclo que genera tensión estérica. El segundo apunte es, la reacción es selectiva para la reducción de alquenos y alquinos. Esto significa que si la molécula contiene otros grupos funcionales unidos por doble enlace a carbonos, por ejemplo anillos aromáticos, carbonilos o nitrilos,
estos no serán reducidos. Vamos a terminar este capítulo resolviendo algunos ejemplos. Así que, ¿cuál sería el producto de las siguientes reacciones? Ya que el mecanismo es bastante largo, no voy a volver a repasarlo. Pero si tú quieres aprenderlo, te recomiendo que con cada ejercicio repitas todo el mecanismo. De esta forma podrás analizarlo con más detalle y entenderlo mejor. El inciso A es extremadamente fácil y solo tienes que recordar que el doble enlace que encontramos en la materia prima será eliminado en el producto y en su lugar encontramos dos hidrógenos nuevos, ya que la adición es sin. Sencillamente indicaremos que ambos hidrógenos azules, es decir, los provenientes de la reacción, están unidos por cuñas, es decir, se encuentran en el mismo plano de la molécula. El inciso B es más interesante. Al igual que lo que ocurría en la adición de halógenos-alquenos, en un alqueno por guía, la estereoquímica del alqueno inicial determinará la estereoquímica del producto final. Vamos a ver qué ocurre si iniciamos con un alqueno trans. Representamos la adición sin de los hidrógenos dibujándolos en el mismo plano, en este caso uniéndolos a los carbonos por líneas iguales. Además los colocaremos apuntando en la misma dirección, si quieres verlo así, hacia arriba, ya que la adición se llevó a cabo en la misma cara de la molécula. La configuración de esta molécula es RR. Por supuesto, no hay nada que impida que los hidrógenos se adicionen en la otra cara de la molécula, lo que lleva a la formación del producto SS, por lo que la reacción producirá una mezcla de 50% del enantiómero RR y 50% del enantiómero SS. Sin embargo, ya que la adición ocurre en la misma cara de la molécula, no es correcto dibujar una conformación inicial, es decir, sin rotar después de la adición de los hidrógenos, donde estos estén en caras opuestas de la molécula, ya que esto supondría que los hidrógenos fueron adicionados en caras opuestas. Por lo tanto, no observamos la formación del estereoisómero RS. En contraposición, si partimos del alqueno cis, observamos únicamente la formación del producto RS. De nueva cuenta, los hidrógenos son adicionados sobre la misma cara de la molécula. Sin embargo, como ahora los sustituyentes están orientados en planos diferentes al alqueno trans, el resultado es un producto diferente. Ya que la molécula es simétrica, podemos afirmar que hemos sintetizado un compuesto meso, y por tanto no observaremos la presencia de un enantiómero de esta molécula. Ya sé que te acabo de soltar algunos conceptos difíciles. De momento lo importante es que recuerdes únicamente que el tratamiento de un alqueno con hidrógeno y platino-paladio adiciona dos hidrógenos a la molécula eliminando al alqueno. Pero si quieres profundizar, te recomiendo que te detengas en este punto a analizar cómo es que se adicionan los hidrógenos a la molécula y producen la estereoquímica que te describo. Y con esto termina mi clase sobre hidrogenación de alquenos. Como siempre, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale like como si no hubiera mañana y así me ayudas a hacer más química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.